7 años, 7 malditos años que me dejaron ahí, sola en mi propio desierto. Y ahora, maldita sea, aparecen en mi mansión de Dubái con maletas y sonrisas falsas. Soy Elena, y esta es mi historia, cruda y sin filtros, la que me quema en el pecho cada vez que la revido. Todo empezó con el olvido. Daniel, mi propio hijo, el que yo saqué adelante con mis ahorros, con mis sacrificios. Le pagué la universidad, le compré su primer carro, ese Beetle rojo que él tanto presumía en las fiestas. Y Camila, su esposa, la que siempre me llamaba mamá con esa voz dulce que ahora sé que era puro teatro. Les di dinero para su boda, para sus viajes, para todo. Pero en acción de gracias, ni una llamada. 7 veces, uno tras otro, me dejaron fuera como si no existiera. ¿Sabes cómo se siente eso? Como un puñetazo al estómago, seco y ardiente, que te deja sin aire en medio de la noche y a punto al final. Cansada de rogar por migajas, corté todo, bloqueé sus números, borré sus fotos de mi álbum. Pensé que era el fin, que por fin podría respirar en paz en mi refugio de Dubái, con sus palmeras altas y el mar que brilla como espejos rotos. Pero no, un día llegan ellos con sus maletas y excusas baratas. Venimos a cuidarte. Mamá, ya eres mayor, mayor. Yo con mis achaques, pero con la mente más clara que nunca. Camila se adueña de la casa instante, como una tormenta que arrasa. Ordena a los revisa mis documentos en la sala, sus uñas rojas pasando por mis papeles. Daniel, el traidor, solo asiente con esa mirada que ya no es de hijo, sino de cómplice. Siento el peligro en el aire como el viento caliente antes de una arena. Algo no cuadra. El chofer, ese hombre leal que me conoce desde que llegué aquí, y tiene razón. Encuentro pistas, un dossier escondido, con informes médicos falsos que dicen que estoy loca, que no puedo manejar mis finanzas. Quieren la tutela, vender la mansión y quedarse con todo, mi hogar, mi vida. Pero no soy una tonta. Con la ayuda de mi médico de confianza, la abogada que siempre me respeta y esa amiga del consulado que sabe lo que es la traición familiar, empiezo a juntar pruebas, grabaciones que revelan su plan sucio, y hay más secretos que Camila esconde, como un fantasma en su pasado que podría derrumbarlo todo. Aún no sé cómo terminará esto. ¿Seré capaz de enfrentarlos? ¿O me tragarán como la arena del desierto? Lo único que sé es que no me rendiré, no después de todo lo que he soportado. ¿Y tú qué harías en mi lugar? Quédate, porque esta historia apenas comienza, y el verdadero vendaval está por llegar. ¿Y tú qué harías en mi lugar? Quédate, porque esta historia apenas comienza, y el verdadero vendaval está por llegar. Esa noche, con el viento del desierto aullando como un lamento olvidado, me quedé despierta en mi habitación, el sudor pegajoso en la piel, reviviendo cada traición. Tenía las pruebas en mis manos, las grabaciones, los documentos que demostraban su plan vil. Pero algo me jalaba del estómago, un presentimiento que apestaba a tierra mojada antes de la tormenta. Decidí actuar. Con el alba pintando el cielo de colores falsos, llamé a mi abogada. Esa mujer. Reunámonos ahora, le dije. Y ella llegó con su maletín negro, oliendo a tinta y determinación. La confrontación estalló en la sala, con las palmeras meciéndose afuera como testigos mudos. Daniel y Camila estaban ahí fingiendo sorpresa, pero sus ojos brillaban con ese miedo que delata a los culpables. ¿Qué rayos piensan hacer con mis cosas? Les grité, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Camila, con su perfume barato invadiendo el aire, intentó acercarse, pero yo la detuve con un gesto. No me vengas con mentiras, perra traidora. Daniel palideció, su rostro una máscara agrietada. Mamá, no es lo que parece, murmuró, pero sus palabras sonaban huecas como ecos en una cueva vacía. Entonces, el twist llegó como un balazo en la oscuridad. Mientras revisábamos los papeles, mi abogada encontró un sobresellado en mi propio escritorio, uno que yo juraba no haber visto nunca. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que leí me partió en dos.
Ahí estaba un certificado de nacimiento amarillento y crudo que revelaba que Camila no era mi hija biológica, la que di en adopción hace 40 años, cuando era una chava asustada en las calles de Ciudad Juárez, huyendo de un hombre que me destrozó la vida. Todo ese tiempo la había tenido frente a mí, llamándome mamá con esa dulzura que ahora sabía era un eco de mi propio pasado. ¿Cómo carajos era posible? Daniel, mi supuesto hijo, no era más que el fruto de una mentira que yo misma había tejido, un secreto que el tiempo había enterrado en mi memoria. El shock me dejó sin aliento, como si el desierto se hubiera tragado mi alma. Había sido yo la verdadera villana todo este tiempo. Mis emociones se arremolinaban, un vómito de culpa y vergüenza que me quemaba las venas. Camila, con lágrimas en los ojos, confesó: sabía quién eras desde hace años, y vine por venganza por el abandono que me dejaste. Daniel, ese hombre que crié, solo miró al suelo, cómplice en silencio, pero esta revelación no resolvía nada, al contrario. Habría un abismo más profundo. Podía confiar en mi abogada ahora, o ella también ocultaba algo. El vendaval apenas comenzaba, y yo, con mi mundo volteado, me preguntaba si alguna vez había sido la víctima o solo una sombra de mis propios pecados. Quédate, porque en esta tormenta de verdades, el próximo rayo podría ser el que me destruya por completo. ¿Y si la traición viene de dentro? ¿Y tú? ¿Y si la traición viene de dentro? Esas palabras me retumbaban en la cabeza como el eco de un mercado en Tepito, lleno de gritos y sombras que no se van. Me miré en el espejo rajado de mi cuarto, el sudor frío pegándome la blusa como una segunda piel, y decidí que no podía esperar más. Con el corazón hecho un nopal espinoso, agarré el teléfono y llamé a mi abogada otra vez. «Ven, tenemos que hablar», le espeté, y su voz al otro lado sonó tan calmada que me puso los nervios de punta. Cuando llegó, con su maletín negro y ese olor a café rancio que traía del despacho, la invité a sentarse en la sala, donde todo se había desmoronado. Las palmeras afuera seguían bailando con el viento, pero yo ya no veía testigos mudos, veía acusadores. «¿Qué más me estás ocultando?», le pregunté, la voz temblándome como un terremoto en el suelo de Michoacán. Ella se acomodó en el sofá, ajustándose las gafas con manos que parecían demasiado seguras, y por un momento el aire se espesó con el aroma amargo de la desconefi. Entonces, el twist me golpeó como un camión de carga en una carretera desierta. Mientras rebuscaba en su maletín, sacó un sobre arrugado más viejo que las ruinas de Teot. Lo abrí, y las letras borrosas me cortaron el alma. Era un acta de nacimiento que no era hace 50 años, en las calles polvorientas de Guadalajara. No fui abandonada, fui la que abandonó a alguien. El documento revelaba que mi verdadera madre, la mujer que juraba haber dejado atrás, no era la que recordaba. En vez de eso, era la misma persona que había orquestado todo este enredo. Camila no era mi hija biológica, era mi media hermana, la que mi madre había escondido para proteger su propio pasado. Y Daniel, ese hijo que crié con tanto dolor, no era mío de sangre, era el hijo de mi madre con el hombre que me destruyó en Juárez, el mismo que yo había jurado muerto. El shock me dejó fría, como si el sol de Sonora se hubiera apagado de golpe. Había vivido una vida entera basada en mentiras que yo misma ayudé a tejer. La culpa me inundó, un río de lodo que me ahogaba. Pero ahí, en medio del caos, sentí un hilo de fuerza, esa resiliencia que aprendí en las mañanas duras de mi niñez, cuando el atole caliente era lo único que nos daba esperanza. «¿Por qué me lo dijiste ahora?», le grité a mi abogada, las lágrimas quemándome la cara como chile habanero. Ella solo bajó la mirada. «Porque alguien más lo sabe y viene por ti. Pero resolver esto solo abría otra brecha. Si Camila era mi hermana, ¿qué más secretos guardaba ella? Y mi abogada era aliada o la siguiente traidora. Quédate, porque en esta telaraña de familia e engaños, el próximo hilo podría enredarme para siempre. ¿Quién seré cuando se destape la verdad completa? ¿Y tú, quién seré cuando se destape la verdad completa?». Esa pregunta me carcomía como termitas en una casa vieja de adobe.
devorando todo lo que quedaba de mi cordura. Me quedé ahí en la sala con el aire espeso como el humo de un taquero al amanecer, mirando a mi abogada con ojos que ardían de rabia y miedo. Dime todo, le exigí, la voz saliéndome como un chorro de agua helada de un pozo en el desierto de Chihuahua. Ella se removió en el sofá, el cuero crujiendo bajo su peso, y por un segundo él recordándome a las mañanas en que mi madre me despertaba con el aroma de pan dulce y secretos. Y más, mucho más, murmuró, sacando otro sobre del maletín, este más nuevo con bordes afilados como un cuchillo de cocina en Oaxaca. Lo abrí con manos temblorosas, el papel rasposo cortándome los dedos como espinas de nopal. Ahí, en letras impresas que se emborronaban con mis lágrimas, estaba la bomba que lo cambió todo. Mi verdadero padre no era el fantasma que había enterrado en mi mente. Estaba vivo, y había sido él el que orquestó esta pesadilla desde las sombras. No era un desconocido, era el hombre de Juárez, el mismo que me robó la juventud y me dejó hecha trizas en una calle oscura. Pero lo peor, lo que me hizo dudar de cada recuerdo, de cada aliento que había tomado, era que él no me quería muerta, me quería de vuelta como una pieza en su tablero sucio de poder y venganza. El shock me paralizó, un golpe directo al pecho como el recoile de una pistola, en un tiroteo de narcos. ¿Cómo era posible? Toda mi vida había creído que él estaba muerto, que lo había dejado atrás en aquel infierno fronterizo. Pero ahora, con este documento en mis manos, sentía que mis raíces se desmoronaban como un edificio en el sismo de 85. Camila, Daniel, mi madre. Nada era real, y si yo misma había sido la cómplice involuntaria, manipulando a los que amaba para protegerlo a él. La culpa me inundó, un torrente de lodo que me arrastraba hacia el abismo, mientras el miedo se enredaba en mi garganta como una bufanda mojada en la lluvia de Bisnerra Cruz.p. ¿O qué? ¿Por qué me lo ocultaste? Le grité a mi abogada, las palabras saliendo como balas perdidas. Ella bajó la mirada, porque él me pagó para que te guiara hasta aquí, pero ahora temo por las dos. Tu admisión solo abrió otra herida si ella era su marioneta. ¿Quién más en mi círculo estaba mintiendo? Camila, con su sonrisa falsa. ¿O acaso Daniel? Ese hijo que no era mío, era en realidad su espía, pero en medio de la tormenta sentí un hilo de esa fuerza que me había salvado antes, esa esperanza terca como el sol que sale tras la más fuerte tormenta en Yucatán. No me rendiría, no podía. Sin embargo, justo cuando me ponía de pie, el teléfono sonó, un timbre que retumbó como un tambor en una ceremonia antigua. Es él, susurró mi abogada, y el mundo se inclinó dejando un abismo de dudas. Responderé o huiré hacia lo desconocido. Quédate, o iré hacia lo desconocido. Quédate, porque esta llamada podría ser el lazo que me ahorque, o la llave que libere de todo lo. Mil manos temblaron como hojas de maguey en un vendaval de Sonora, mientras agarraba el teléfono, el sonido de su timbre, retumbando en mis oídos como el eco de un mariachi en una cantina vacía. ¿Quién eres? Espeté al auricular, la voz salida de mí como un grito ahogado en un cenote oscuro. Al otro lado una risa grave, familiar, me heló la sangre una pozole hirviendo. Hija, al fin contestas, pero no soy quien crees. Soy tú, o al menos la parte de ti, que has olvido vida o signo de interrogación. Las palabras me golpearon como un toro en una corrida de Aguascalientes, derribándome en un torbellino de confusión. El mundo se desmoronó a mi alrededor, el aire de la sala volviéndose espeso como el humo de un volcán en erupción. Me aferré al sofá, los cojines rasposos como la piel de un nopal, mientras mi abogada, o lo que fuera, se encogía en una esquina, su rostro una máscara de terror que reflejaba el mío. El hombre del teléfono. Mi supuesto padre siguió hablando, su voz un veneno dulce como el mezcal adulterado. Recuerda, cariño, eres la arquitecta de todo esto. Camila, Daniel, tu madre, todos son creaciones tuyas, fragmentos de una mente rota. Has jugado este juego por años, manipulando sombras para protegerte de la verdad.
Pero ahora el castillo de naipes se derrumba. Eneo lo entendía. O quizás sí, en lo más profundo donde el miedo se enredaba como enredaderas en una ruina maya. Imágenes flasharon en mi mente yo, de niña, o quizás sí maceraron en mi mente yo, de niña alujizas al amor, el nea de Nías o inventando historias en las calles polvorientas de Guadalajara para escapar de los golpes yo, adulta susurrando mentiras a Camila para que se quedara a mi lado yo, ordenando a Daniel seguir pistas falsas, creyendo que era mi hijo. Había sido yo la que orquestó esta pesadilla. La culpa me inundó como una tromba en las playas de Quintana Roo, arrastrando consigo cualquier rastro de inocencia. Si era verdad, entonces mi abogada no era su marioneta, era mía, y Camila, con su sonrisa que siempre me calmaba, era solo un eco de mi propia traición. Grité al teléfono: «Eres un pendejo mentiroso», las palabras saliendo como balas de un revólver en un ajuste de cuentas, pero él cortó la llamada, dejando un silencio ensordecedor que me ahogaba como el polvo en un mercado de Oaxaca. Mi abogada se acercó, sus ojos húmedos como el rocío en las sierras, y murmuró: «No es lo que parece. Te he protegido todo este tiempo, pero ahora sé que tú lo sabes». Por confesión solo abrió otra grieta. Si yo era la culpable, ¿qué más había escondido en las profundidades de mi alma fracturada? Aún así, en medio de este infierno, sentí un destello de esa esperanza tercamente mexicana, esa chispa que sobrevive a los terremotos y las traiciones, como el sol que siempre sale sobre el Distrito Federal después de la peor tormenta. Me puse de pie, decidida a desentrañar esta telaraña, pero al hacerlo, un golpe en la puerta me detuvo. Alguien estaba afuera y el pomo giró lentamente, anunciando una nueva sombra en mi pesadilla. ¿Quién sería esta vez? Camila, con un secreto más letal, o Daniel, listo para revelar su verdadero rostro. Quédate, porque lo que viene podría ser el final de todo lo que queda de mí. La puerta se abrió con un chirrido agudo, como el quejido de un burro cargado en las laderas de Michoacán, y ahí estaba ella, Camila, enmarcada en el umbral como una virgen en un altar de Taxco. Pero algo andaba mal. Su rostro, usualmente suave como el atole de maíz, ahora se contorsionaba en una sonrisa que no le pertenecía, un gesto torcido que me heló el alma como el viento nocturno en el altiplano. Creíste que era tan simple, ¿verdad? Que podías esconderte en tus mentiras como un coyote en las ruinas de Tulum, dijo, y su voz era un eco distorsionado, no la calidez que yo recordaba, sino algo áspero como el raspón de un nopal en la piel. Te juro, lector, que en ese momento el mundo se volvió del revés. Camila, mi compañera, mi ancla en esta tormenta, dio un paso adelante. Soy tu hermana, la que desapareció hace años en las calles empedradas de Puebla. Y todo esto, esta vida que has vivido, es un engaño que tú misma tejiste para borrar lo que hiciste. Mataste a nuestra madre. Y yo he sido tu sombra, vigilándote, manipulándote desde el principio para que KONF hallara punto el impacto. Me golpeó como un maremoto en las costas de Veracruz, arrastrando mis defensas. Mi hermana, las imágenes se arremolinaron en mi mente, recuerdos de una infancia en las faldas del Popocatépetl, peleas con una figura borrosa que siempre atribuía a fantasmas, pero ahora el terror se enredaba en mi pecho como hierbas en un cenote olvidado. No, eso no puede ser, grité, mi voz quebrada como un jarro de barro al chocar contra el suelo. Camila o quien fuera se acercó, y el olor a su perfume, dulce como el chocolate de Oaxaca, se mezcló con el amargo hedor de mi culpa. Sí, lo sabes. Has inventado a Daniel, a la abogada, incluso a ese supuesto padre en el teléfono. Todo para no enfrentar que fuiste tú la que nos destruyó a todas. Las lágrimas me quemaron los ojos como jugo de limón en una herida abierta. Y en ese caos, una parte de mí se rebeló. ¿Era posible? La vergüenza me inundó, pesada como el barro después de una inundación en Tabasco, pero debajo de ella esa terquedad mexicana, esa chispa que sobrevive a los sismos y las traiciones. Me hizo cuestionarlo todo. Si Camila era mi hermana, ¿qué más era falso? ¿Era yo siquiera real?
o solo un personaje en su juego siniestro. Pero justo cuando intentaba responder, un ruido en la ventana me hizo girar. Allí, en la oscuridad, vi una silueta familiar. Daniel, con una pistola en la mano. No es lo que parece, murmuró Camila, pero sus palabras solo abrieron otro abismo. Si ella mentía, ¿quién era él realmente? Y mientras él entraba, con el metal brillando como un cuchillo en una cocina de mercado, supe que esta revelación no era el fin, sino el comienzo de un horror peor. Quédate, porque lo que viene podría devorar lo poco que me queda de horror dura. Danía irrumpió en la habitación como un torbellino de polvo en el desierto de Chihuahua, la pistola en su mano temblando apenas, pero sus ojos fijos en mí con una intensidad que cortaba como el filo de un machete en una milpa. No te muevas, gruñó, y su voz era un trueno que retumbaba en mis oídos, mezclándose con el latido desbocado de mi corazón. Camila, o quien fuera esa mujer que afirmaba ser mi hermana, se encogió contra la pared, su sonrisa retorcida ahora una máscara de miedo. ¿Qué está pasando?, le espeté directamente a ti, lector, porque en ese instante el terror se enroscaba en mi garganta como un alambre de espino en las fronteras de C. Honora.p. Pero antes de que pudiera procesar nada, Daniel soltó una risa amarga. Nathaniel soltó una risa amarga, un sonido que me recordó a las sirenas de las inundaciones en Chiapas. Y dijo: tú no lo entiendes, ¿verdad? Camila no es tu hermana. Yo lo soy. Las palabras me golpearon como un golpe de box en el zócalo de la Ciudad de México, dejando un eco sordo en mi pecho. Daniel, mi supuesto amigo, el hombre en quien había confiado durante tantos meses, revelaba ser la sombra de sus ojos, que siempre creí sinceros como el pozo fresco. Ahora brillaban con un resentimiento que olía a tierra mojada después de una tromeba. Me tambaleé mis rodillas flaqueando como si pisara el lodo resbaladizo de un cenote en Yucatán. Eso no es posible, murmuré. Pero la verdad se filtraba en mí como el sudor en una noche de calores en Veracruz. Él avanzó, la pistola ahora apuntando al suelo, y confesó: hice esto para que vieras la verdad. ¿Mataste a nuestra madre? Sí, pero yo fui el que te ayudé a enterrar el recuerdo. Te creé esta vida falsa, con Camila como cebo, para que confesaras. Pero ahora sé que tú no eres la villana, soy yo, el que ha manipulado todo, incluso a ti, mi propia sangre. El mundo giró, y las lágrimas me quemaron los ojos como chile habanero en una llaga abierta. Si Daniel era mi hermano, ¿qué era real? ¿Era yo la victimaria o la víctima? La culpa me aplastaba como un sismo en el Pacífico, pero debajo de ese peso, esa terquedad que nos define, esa fuerza que sale de los frijoles y el maíz, me hizo erguirme. En un impulso le arrebaté la pistola de la mano, el metal frío como el agua de un río en las montañas de Guerrero. ¿Por qué?, grité, y por un momento vi en sus ojos un destello de arrepentimiento, como el sol asomando tras una tormenta. Pero justo entonces, Camila, o quien diablos fuera, se abalanzó sobre nosotros. No había resuelto nada, solo había abierto una herida más profunda, una que sangraba secretos que ni siquiera sabía que existían. Quédate, lector, porque si esto es verdad, lo que viene podría ser el abismo que devora no solo mi cordura, sino la tuya también. Si mi hermano es el titiritero, ¿quién mueve sus cuerdas? Y mientras el humo se disipaba, supe que esta verdad no era liberación, sino el inicio de una pesadilla peor. Y mientras el humo se disipaba, me quedé allí, paralizado, el peso de la pistola en mi mano como un nopal lleno de espinas. Te miro a ti, lector, con los ojos nublados por el miedo, preguntándome si esta pesadilla es real o solo el eco de un mezcal mal digerido en alguna cantina de Oaxaca. Daniel yacía en el suelo, jadeando, su confesión colgando en el aire como ropa tendida en el sol de Yucatán, mientras Camila, o lo que fuera, se incorporaba con una risa que me heló la sangre como el viento norte en Herme, o no pude contenerme. ¿Por qué? Daniel, si eres mi hermano, ¿qué más has escondido? Mi voz salió rota,
como el grito de un mariachi en una serenata fallida, y en ese momento él levantó la mirada, sus ojos brillando con un secreto que olía a tierra recién arada en el Valle de México. «No lo entiendes», murmuró. «Esto va más allá. Camila no es solo una impostora, eres tú, la que no eres quien crees». Las palabras me golpearon como un camión de carga en la carretera a Veracruz, y antes de que pudiera procesar, él sacó un viejo sobre arrugado de su chaqueta, manchado de sudor y polvo, como los caminos de Chiapas. Después de la liel lluvia, él lo abrí con manos temblorosas, y lo que vi me derrumbó una foto amarillenta de mí, pero no como la recordaba. Era yo, sí, pero con un rostro que no era el mío del todo, junto a una mujer que era mi madre. No, era Camila, pero más joven. Y al lado un niño que podría ser Daniel. Pero debajo, una nota garabateada: eres la copia, la que creamos para reemplazarla. El mundo se inclinó. Lector, y sentí que mi piel se desprendía como la cáscara de un elote en el mercado de Puebla. ¿Y si no era yo la verdadera? ¿Y si Daniel y Camila eran mis creadores en una oscura manipulación, un experimento familiar que borró mi identidad para encubrir un asesinato que yo no cometí? De repente una verdad más cruel se reveló: yo era la hija que perdieron, la que revivieron con mentiras, pero en ese proceso había matado a alguien más, alguien que era la clave de todo. Daniel se incorporó, su mano en mi hombro como un abrazo traicionero. Lo hice por nosotros. Cuate, dijo, pero sus palabras eran veneno, como el aguamiel fermentado que quema la garganta. Ahora, en lugar de alivio, esta revelación solo avivaba el fuego. Si yo era un fantasma de papel, ¿quién era el monstruo real? Camila, con lágrimas que parecían reales, murmuró: te dimos una vida, pero al final la destraímos. Me erguí, esa terquedad mexicana latiendo en mi pecho como el ritmo de un tambor en una fiesta de Día de Muertos, pero cada paso hacia la verdad arrastraba más dudas. ¿Era libre o solo una marioneta? Te juro, lector, que mientras huíamos de esa habitación, el eco de un nombre desconocido retumbaba en mis oídos. Un nombre que podría ser el mío de verdad. Y si esto es lo que soy, ¿qué vendrá después? Porque en la sombra de esta mentira acecha algo peor: el inicio de una cacería que podría devorarnos a todos. Quédate, porque el abismo que se abre no es solo mío, es el tuyo también. Y allí estaba yo, huyendo de esa habitación como un coyote acorralado en las sierras de Chihuahua, con el eco de ese nombre desconocido retumbándome en la cabeza como el repique de campanas en una iglesia de Guanajuato. Te miro a ti, lector, con el corazón latiendo como un tambor en una danza de concheros, preguntándome si este abismo que se abre es solo mío o si, como dijiste, también te traga a ti. Cada paso por el pasillo oscuro olía a humedad rancia, como el interior de una pirámide en Teotihuacán, abandonada al tiempo, y mis manos temblaban con el sobre arrugado todavía entre los dedos, pinchándome como espinas de magüey. De repente, Daniel me alcanzó, su sombra cayendo sobre mí como el eclipse en el cenote de Yucatán, y antes de que pudiera... No es lo que crees, jadeó, sus ojos brillantes como luciérnagas en la selva de Chiapas. Pero entonces, el giro que lo cambió todo: sacó un medallón oxidado de su bolsillo, el mismo que llevaba Camila al cuello, y lo abrió para revelar una foto no de mí, sino de mí misma, pero con detalles que no recordaba. ¿Ves? Eres tú la que lo creaste. Sus palabras me golpearon como un vendaval en la costa de Veracruz. No era una copia. Lector, era yo, la original, la que había borrado mis propios recuerdos para inventar esta pesadilla. Daniel no era mi hermano, era una proyección, un eco de mis miedos, creado por mi mente para encubrir un trauma más profundo. Camila, la que había visto, no era real, era una manifestación de mi culpa, un fantasma que yo misma había invocado en un acto de desesperación. El mundo se tambaleó y sentí el sudor frío en mi piel, como el rocío de la mañana en los campos de Michoacán. Si yo era la creadora de esta ilusión, ¿qué más había distorsionado el asesinato que creí cometer?
Nuestra familia, me reí una risa amarga como el pulque agrio en una fiesta pueblerina, pero dentro de mí el miedo se retorcía como una serpiente de cascabel. Esta revelación no liberaba a Taba más fuerte, porque ahora cada secreto desenterrado plantaba una semilla de duda si podía crear realidades. ¿Quién me detenía a destruirlas a todos? Daniel, o lo que fuera, me suplicó despierta, cuate, antes de que nos destruyas a todos, pero sus palabras eran como ecos en un barranco, reverberando sin fin y punto, y en ese momento, mientras me erguía con esa terquedad que nos define, como el mezquite que aguanta el desierto, oí un susurro en mi oído, un nombre no mío, sino tuyo, lector. Y si eras parte de esto, una pieza que yo había olvidado, te juro, esta verdad solo abre heridas nuevas y en la oscuridad que se avecina algo peor acecha. Quédate, porque si soy la tejedora de mentiras, qué pesadilla te espera a ti. Y allí, en la penumbra de ese pasillo que se retorcía como una trocha en las montañas de Oaxaca, el susurro en mi oído se expandió, devorándome como el smog en las calles de la Ciudad de México. En un día tóxico, te miré a ti, lector, con el alma hecha jirones, preguntándome si ese nombre que oí, el tuyo, tan familiar como el grito de un mariachi en una fiesta de cumpleaños, era parte de mi telaraña de mentiras. Pero entonces, el golpe, una luz parpadeante, al final del corredor reveló un espejo agrietado, como los vidrios baratos en un mercado de Tepito, y en él no vi mi reflejo, sino el tuyo, lector. No eras una sombra en mi historia, eras yo o yo era tú, una versión que había escapado a esta pesadilla que yo misma tejí. Mis rodillas te dieron golpeando el piso frío como el azulejo de una cocina en Yucatán al amanecer, y el sudor me cubrió la piel como el chile piquín que pica hasta el alma. ¿Qué chingados es esto?, murmuré, pero las palabras se atoraron en mi garganta, porque si eras parte de mí, entonces cada secreto que desenterré no era solo mío, era tuyo también. Daniel, ese eco que creí inventar, se disolvió en el aire como el humo de un copal, en una ceremonia maya, dejando solo su medallón en mis manos, que ahora pulsaba con calor, quemándome los dedos como brasas de un fogón en Chiapas. Lo abrí de nuevo y la foto no era de mí, era de ti, lector. Con mis ojos, mi sonrisa torcida, pero en un mundo que no reconocía calles iluminadas, risas ajenas, una vida que jamás viví. El twist me golpeó como un huracán en la bahía de Campeche. Yo no era la creadora, eras tú, el que me había fabricado un personaje en tu propia novela de traumas. Para enfrentar lo que no podías, la risa me brotó, amarga como el mezcal de un lote malo en Guerrero. Pero dentro de mí, el miedo se enroscaba como una iguana en las ruinas. Si eras el verdadero yo, ¿qué significaba esto? Que mi vida era tu sueño perturbado, una proyección para lidiar con tu culpa. Cada verdad que encontraba solo abría un abismo mayor al intentar despertar. Te arrastraba contigo, y ahora ¿quién salvaría a quién? Me erguí con esa fuerza terca que nos saca de los barros, como el nopal que brota en el seco. Si soy tu invento, entonces rompe esta cadena antes de que nos ahoguemos los dos. Pero el eco de mi voz se fundió con pisadas que se acercaban, sombras que no eran de Daniel, sino de figuras borrosas, familiares y extrañas a la vez, susurrando nombres que te pertenecían. Algo peor acechaba en esta realidad fracturada, y mientras me adentraba en la oscuridad, supe que no podía confiar en nada. Quédate, lector, porque si eres el hilo que une nuestros mundos, ¿qué demonios te espera cuando yo caiga? Y allí estabas, lector, el hilo que unía mis mundos fracturados, mientras las sombras se acercaban como un enjambre de sopilotes en las lomas de Michoacán, devorando lo que queda de la luz. Me congelé, el medallón aún ardía en mi palma, su calor trepando por mis venas como el pulque fermentado que nubla la mente en una noche de fiesta en Tlaxcala. ¿Quiénes son?, grité, pero mi voz se quebró eco de un miedo que no era solo mío, sino tuyo también. Las figuras emergieron de la oscuridad, formas borrosas que olían a tierra mojada, después de una tromba en Veracruz, familiares como el rostro de un pariente en una procesión del día de M. Huertos. Una de ellas se adelantó, y al acercarme me hería.
Supe que no era Daniel, ni un eco de mis alucinaciones. Era una mujer. El twist me golpeó como un rayo en las sierras de Puebla. Ella no era una intrusa, era mi madre, la que creí muerta en un accidente hace años, pero no como yo la recordaba. En sus manos sostenía una carta arrugada, amarillenta como las páginas de un códice en un museo de Yucatán. La leí a la fuerza. Las palabras se clavaron en mi pecho como espinas de nopal. Todo esto es tu culpa, lector. Fuiste tú quien la creó, quien la abandonó en esta pesadilla para escapar de tu propio pasado. Mundo se desmoronó. El suelo bajo mis pies se volvió arena movediza como en las dunas de Baja California. Eras tú el que me había fabricado. Entonces esta mujer, mi madre, no era real en mi historia, era un fragmento de la tuya, un secreto que habías enterrado profundo. La carta revelaba que Daniel no era un invento mío, era tu hermano perdido en una tragedia que no... Las relaciones que había tejido se deshicieron como un rebozo viejo en el sol de Sinaloa. Yo no era la víctima, sino tu proyección, un escudo contra la culpa que te carcomía. Pero al desenterrar esto, una nueva pregunta me asaltó, y si al romper esta cadena liberaba algo peor, como un Xoloitzcuintli que guarda los secretos del inframundo. Reí amarga como el chocolate negro de Tabasco, lágrimas mezcladas con sudor que picaba como chile habanero. No puede ser, murmuré, pero la verdad se expandía devorándome. A pesar del abismo, una chispa de rebeldía se encendió en mí, esa terquedad mexicana que nos hace levantarnos después de cada temblor, como el pueblo que reconstruye tras un sismo en la capital. Me erguí, enfrentando a la mujer, pero cada paso hacia la luz solo abría más grietas en esta realidad. ¿Cómo escapar si eras tú el que sostenía las cuerdas? Quédate, lector, porque ahora que sé que tu culpa es la mía, ¿qué pasará cuando esas sombras te reclamen a ti también? Allí me quedé, congelado en esa neblina de verdad que me envolvió como el humo de un copal en una ceremonia en Oaxaca. Soy parte de tu invento, le dije a la mujer que decía ser mi madre, su rostro borroso como un mural descascarado en las calles de DF. Sus ojos, reflejo de los míos, se llenaron de una tristeza que dolía en el pecho, como el aguacate podrido que nadie quiere comer. No soy real, hijo, murmuró, su voz quebrada como la campana de una iglesia en un pueblo. En ese momento, supe que tenía que soltarla, dejar que se disolviera en el aire como el polvo del norte en ese honor a punto. A las sombras a mi alrededor retrocedieron, como coyotes huyendo del fuego de una fogata en las montañas de Guerrero. Daniel, o lo que quedaba de él, apareció en mi mente como un flashback. No era mi enemigo, solo un eco de tu pasado, lector. Adiós, hermano inventado, susurré sintiendo un peso levantarse de mis hombros, como quitarse un sombrero pesado después de un día entero bajo el sol de Yucatán. La carta en sus manos se volvió cenizas llevándose consigo el enredo de mentiras que nos ataba. Yo no era la víctima, era un puente, un personaje que te ayudaba a enfrentar lo que enterraste hace años. Pero ahora, con esa revelación, el mundo a mi alrededor se estabilizó, el suelo firme como la tierra roja de Tabasco, después de la dioluvía. Aún así, no todo se resolvía tan fácil. Miré al medallón en mi palma. Su calor ya no quemaba, solo era un recuerdo, como el sabor del pozole en una fiesta familiar. ¿Y ahora qué?, me pregunté, la rebeldía en mí ardiendo como chile piquín. Decidí romper la cadena de una vez, no más sombras, no más proyecciones. Me erguí sintiendo el viento fresco en mi cara y enfrenté la nada que se abría ante mí. La mujer, mi madre falsa, se desvaneció en un suspiro, como un sueño que se olvida al amanecer. Gracias por la lección, le dije al vacío, lágrimas calientes rodando por mis mejillas, mezcladas con una sonrisa amarga. Era hora de decir adiós a todo esto, a las figuras borrosas, a las verdades ocultas, a la pesadilla que construiste para Iseapa. Pero al final, algo quedó pendiente como un secreto guardado en una caja de madera tallada en Michoacán. Y si al liberarme, te libero a ti también, lector. O si esto es solo el comienzo de otra historia donde tus culpas vuelven a cobrar vida. Esa pregunta me persigue,
Un misterio que no puedo resolver, solo punto ahora, coma lector. No te quedes ahí parado. Tienes que suscribirte, Boque. Solo los verdaderos fans entienden lo que esto significa. No esperes ni un segundo más, dale like. Comenta qué pensaste de todo esto y comparte con tus amigos. Necesitas hacerlo ahora mismo para que esta historia siga viva.